Como lo habíamos anunciado ante los diferentes o a través de los diferentes canales de socialización, el día de hoy queríamos encontrarnos para entregar un balance de las estadísticas vitales en relación con la oficialización de las cifras definitivas de nacimientos para el año 2020 y lo que sucedió en el tercer trimestre del año 2021, así como el año corrido, enero-octubre de 2021, comparado con los mismos periodos de años anteriores, o en términos de tasas, la tasa año corrido de 2021 en comparación con lo sucedido en años anteriores. Es decir, el día de hoy estamos entregando un balance de cierre definitivo de las estadísticas de nacimientos para el año 2020 y un balance muy fresco y actualizado de nacimientos durante los 10 primeros meses del año 2021. Y en materia de defunciones, tenemos nuestro boletín tradicional del tercer trimestre del año 2021, lo sucedido durante todo el año 2020 que no logra estar en su cifra definitiva porque estamos trabajando con el Ministerio de Salud y Protección Social y con el Instituto Nacional de Salud en el proceso de reclasificación de las muertes por COVID-19. Recuerden que nosotros tenemos estadísticamente una codificación de muertes confirmadas y sospechosas y es necesario cerrar el año 2020 con la reasignación de las muertes sospechosas o en su confirmación o frente a la causa efectiva de muerte sobre la cual haya podido existir sospecha. Por consiguiente, el cierre del balance 2020 en términos de defunciones se hará en la publicación del próximo 25 de marzo de este año 2022. Sin embargo, vamos a tener ya algunas estadísticas que nos muestran unos perfilamientos específicos de la mortalidad en lo corrido del año 2021, que cuando estamos hablando de año corrido, estamos hablando de los 10 primeros meses del año 2021. Esto significa que en relación con el sistema de registro civil y estadísticas vitales que ustedes ya conocen con profundidad a partir de toda esta historia de divulgación que ha hecho el DANE en materia de sus estadísticas vitales, sobre todo en el contexto de la pandemia de la enfermedad COVID-19. En materia de nacimientos, el objetivo de este reporte es poder entregar ya para el balance definitivo 2020 y en lo corrido del año 2021 cuáles son sus características demográficas, qué pasa con las características de la madre y el padre, en donde uno de los elementos que hemos alertado desde nuestra publicación de septiembre del año 2021 es el crecimiento de los nacimientos en niñas entre 10 y 14 años, sobre todo en unos departamentos que vamos a visibilizar más adelante, y entender cuáles son las características de salud del recién nacido, así como la utilización de servicios de salud. Recuerden, todo esto para el periodo 2015-2020 definitivo y lo corrido del año 2021 que corresponde a los 10 primeros meses del año 2021. Esperaríamos que en la publicación del 25 de marzo podamos entregar ya un balance preliminar del año 2021 en materia de nacimientos en su completitud, pero en su estado preliminar para poder hacer otro tipo de comparaciones en ese momento. Y en materia de funciones fetales y no fetales, pues vamos a establecer en primer lugar qué sucede entre el tercer trimestre del 2021 y el tercer trimestre del 2020, qué pasa con los acumulados de 2020 que ya se están aproximando a la totalidad de defunciones en definitivo de ese año 2020, pero que queremos oficializar el próximo 25 de marzo cuando ya tengamos los resultados definitivos del proceso de reclasificación de muertes sospechosas por COVID-19 que ha definido el Ministerio de Salud y Protección Social. Y tener algunas ampliaciones temáticas actualizadas
que han sido solicitadas o que continuamente han sido parte del interés de nuestros usuarios en materia de estadísticas vitales. Recuerden que aquí estamos hablando de unas estadísticas que parten del aprovechamiento de registros administrativos en donde el DANE preside la Comisión Intersectorial de Estadísticas Vitales, que es un cuerpo colegiado de entidades que nos articulamos para garantizar la integridad y la consistencia de las cifras estadísticas asociadas con hechos vitales en el país, dentro de las cuales se encuentra la Registraduría, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en donde, como ustedes lo pueden ver, en este sistema de registro civil y estadísticas vitales, el DANE accede a la base de datos del RUAF de nacimientos y defunciones y establece a través de unos procesos de calidad, de codificación, pues las estadísticas oficiales que tiene el país en materia de nacimientos y defunciones. Miremos entonces el primer entregable de este resultado rápidamente para que ustedes sepan los contenidos de esta divulgación. Pues aquí estamos entregando la serie 2015 a 2020 cerrada y definitiva. Vamos a encontrar lo que sucede con el año corrido 2021 en la medida en que tenemos hechos vitales que hayan sucedido en términos de nacimientos en el año 2021 y que hayan reportado o que hayan sido reportados incluso hasta el 16 de enero de 2022, que fue la última fecha de lectura que hicimos en materia del RUAF-ND en el capítulo de nacimientos y sobre todo entender una dimensión trimestral de los nacimientos entre el tercer trimestre del 2021 y el tercer trimestre del 2020. Esto con el fin de dar continuidad a nuestra periodicidad de boletines trimestrales que se alteró precisamente por el incidente informático que tuvo el DANE el pasado 9 de noviembre del 2021. En términos generales, cuando nosotros llegamos a la evolución de nacimientos en Colombia, pues podemos confirmar con una modificación frente a la cifra que habíamos publicado el 26 de septiembre del 2021 frente a 2020, porque ya tenemos un registro definitivo, tenemos casi 7.000 nacimientos de más entre el último reporte publicado por el DANE y este, en donde rápidamente lo que ustedes pueden ver es que el país en 2020, en su cifra definitiva, reportó estadísticamente 629.402 nacimientos en todo el país. De esos 629.402 nacimientos, podemos resaltar algunos elementos, como ustedes lo pueden ver en el recuadro. En primer lugar, pues tenemos una caída en tendencia desde los 661.000 aproximadamente nacimientos que se dieron en el año 2015, lo cual corresponde a una disminución del 4,8% del número de nacimientos que sucedieron entre 2015 y 2020, y en donde adicionalmente nosotros podemos estar observando que para cada año en promedio, pues estamos viendo una contracción del 1% anual en términos de estos nacimientos. No obstante, es importante resaltar que entre 2019 y 2020 estamos observando una caída del menos 2,1%. Es decir, ya tenemos un cierre definitivo de nacimientos en el país en el año 2020 que corresponde a 629.402 nacimientos, en donde estamos viendo efectivamente una reducción significativa del volumen de nacimientos que sucede en el país. Miremos cuando desagregamos mes por mes, desde 2015 hasta 2019, que son los periodos que tradicionalmente nosotros acumulamos como un periodo de referente prepandémico frente a los comportamientos de 2020 y 2021. Miren en la curva anaranjada cómo estructuralmente los nacimientos mes por mes
tuvieron una tendencia siempre por debajo del agregado de todas estas curvas y solamente hacia el mes de septiembre del año 2020 es que empezamos a tener una normalización del volumen de nacimientos en relación con el promedio histórico del periodo 2015-2019. No obstante, miren cómo para el año 2021, que es la curva en rojo, tenemos continuamente una tendencia que está por debajo del volumen de nacimientos, no solo de lo que sucede en el año 2020, sino también en el promedio del año 2015-2019. No más como ustedes lo pueden ver, en octubre del 2021 nosotros estamos reportando en cifras preliminares aproximadamente 51.713 nacimientos, de los cuales esos 59.713 nacimientos están todos por debajo del volumen de nacimientos que hemos visto desde el año 2015, algo que sucede también para los meses de septiembre. En términos generales y ya con las cifras definitivas, nosotros lo que presentamos es que el número de nacimientos en Colombia, como lo decíamos entre 2015 y 2020, cae en un menos 4,8%, en donde las caídas más marcadas están centradas en el departamento del Amazonas y en Bogotá, en donde en el caso de Bogotá vemos entre 2015 y 2020 una contracción del menos 22,8% y en el departamento del Amazonas vemos una contracción, en ese caso, del menos 24%. Mientras tanto, cuando nosotros queremos ver los incrementos en el periodo 2015-2020 de nacimientos, entonces ya tenemos que, en este caso en particular, tenemos Bogotá con una importante disminución de nacimientos y Amazonas, y en términos de incrementos, pues vemos rápidamente cómo el departamento del Guainía, el departamento del Guaviare, Vaupés, Pichada y de extranjeros residentes en el país, pues ven unos crecimientos supremamente significativos en donde miren nomás, en el departamento del Bichada estamos viendo un 72,2% de crecimiento entre 2015 y 2020 del volumen de nacimientos en dicho departamento. Cuando nosotros queremos ver la composición relativa de los nacimientos, pues vemos rápidamente cómo en el año 2020, en donde aquí estamos viendo, recordemos, 629.402 nacimientos. De esos 629.402 nacimientos, estamos viendo 57.195 de madres venezolanas residentes en Colombia de forma habitual. Eso significa que estamos viendo en el año 2020 al 9,1% de nacimientos de los observados en el año 2020 asociados con madres venezolanas residentes permanentemente en Colombia. Eso significaría que la disminución de nacimientos, que recuerden entre 2015 y 2020 fue del 4,8%, hubiera sido mucho más fuerte si no incorporáramos dentro de la contabilidad de las estadísticas vitales los nacimientos de madres venezolanas residentes de forma permanente en Colombia. Con ese balance para el año 2020, miremos qué podemos inferir nosotros para el año corrido 2021. Para el año corrido 2021, nosotros estamos observando 505.114 nacimientos en el periodo enero-octubre. Ustedes saben, desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre, cuando estamos hablando de año corrido en ese boletín, estamos viendo los 10 primeros meses del año, de los cuales 48.075 nacimientos correspondientes al 9,5% corresponden a
nacimientos de madres venezolanas residentes de forma habitual en Colombia. Eso significa que la participación relativa de los nacimientos de madres venezolanas residentes de forma permanente en Colombia ha crecido del 9,1 al 9,5% dentro de los 10 primeros meses del año que nosotros podemos observar y analizar con mucha precisión y calidad para el año 2021. Esto rápidamente nos permite cerrar en definitiva algunos indicadores como la tasa bruta de natalidad. Eso significa el número de nacimientos que suceden por cada 1000 habitantes. Eso significa que mientras en 2015 el país reconocía una tasa bruta de natalidad de aproximadamente 14,3 nacimientos por cada 1000 habitantes, estamos viendo en el año 2020 una tasa bruta de natalidad de 12,5 nacimientos por cada 1000 habitantes, lo cual implica una importante contracción entre el año 2015 y 2020. Eso significa que hemos visto reducciones del menos 2,6% anual de la tasa bruta de natalidad en Colombia. ¿Cómo podemos analizar esa tasa bruta de natalidad ya en las cifras definitivas para el año 2020? Pues vemos que este paso de 14,3 a 12,5, pues es el resultado de ver algunos departamentos que observan unas mayores tasas de natalidad y otros unas menores tasas de natalidad. ¿Sí? En este caso particular es importante resaltar al departamento de Caldas, donde el departamento de Caldas es el departamento que ve en el año 2020 la menor tasa bruta de natalidad, como ustedes lo pueden ver, es de 7,8 nacimientos por cada 1000 habitantes o residentes habituales en el departamento de Caldas. Y siguen después el departamento de Caldas, el departamento del Quindío, Nariño, Bogotá, Valle del Cauca, Risaralda, en donde vemos una influencia muy importante de reducción de esa tasa bruta de natalidad en el eje cafetero y la región andina, que son a su vez las regiones que han presentado un mayor envejecimiento demográfico a partir de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, así como sus proyecciones, en este caso vigentes para el año 2022. Mientras tanto, el departamento de La Guajira, como ustedes lo pueden observar, es el que presenta la mayor tasa bruta de natalidad, donde vemos en este caso en particular 24,4 nacidos vivos por cada 1000 habitantes que residen en el departamento de La Guajira. Y al mismo tiempo, esta es la tasa más alta de todo el periodo 2015-2020 para el departamento de La Guajira. Eso significa que también podemos estar viendo efectos en el departamento de La Guajira de un crecimiento concentrado de esos nacimientos que, recuerden, para el año 2020 correspondían al 9,1% o 57.195 nacimientos de madres venezolanas residentes permanentemente en Colombia. Aquí ustedes van a poder encontrar en detalle cuáles son las desagregaciones de estas tasas brutas de natalidad, en este caso de este 12,5% que nosotros oficializamos en definitiva para el año 2020, cómo se desagrega en zonas urbanas y en zonas rurales, así como los liderazgos específicos que presentan cada uno de los departamentos en esa perspectiva. Miremos la composición por sexo de los nacimientos en el año 2021, año corrido, comparado con la composición ya definitiva por sexo de los nacimientos entre el año 2015 y 2020. Pareciese que no estamos encontrando una diferencia estructural en donde continuamente vemos una contribución 51,5, 48,5 en promedio de nacimientos, en donde es importante resaltar que la mayoría consolidada de nacimientos en este caso corresponde con hombres. Recuerden, siempre nacen más hombres que mujeres,
pero los eventos de mortalidad infantil y de mortalidad o de sobremortalidad masculina asociados a los accidentes de tránsito o asociados en este caso también a las muertes violentas asociadas con agresiones o homicidios, pues generan una sobremortalidad por hombres que llevan a que en la población adulta mayor tengamos una participación mayoritaria de mujeres que de hombres, como lo muestra la estructura demográfica en el país. Es decir, que no vemos ningún cambio drástico en la composición de nacimientos por sexo, en donde en el año 2021, en sus 10 primeros meses, el 51.2% de los nacimientos estuvieron asociados con hombres y el 48.8% restante con mujeres. Cuando vemos estos nacimientos, según el departamento y autorreconocimiento étnico, podemos ver, por ejemplo, cómo del 100% de nacimientos con autorreconocimiento negro u afrodescendiente, tenemos que la mayor participación, en este caso en particular, está en el departamento del Valle del Cauca, en donde el 29,7% de todos los nacimientos que presentaron autorreconocimiento negro o afrodescendiente sucedieron en el departamento del Valle del Cauca. Mientras tanto, para el autorreconocimiento gitano, por ejemplo, de todos los nacimientos que estuvieron asociados con autorreconocimiento gitano, pues lo que nosotros estamos viendo es que la mayoría de ese autorreconocimiento también sucedió en el departamento del Valle del Cauca y en segundo lugar encontramos al departamento de Magdalena con un 13,6% de todos los nacimientos con autorreconocimiento gitano en el país. ¿Eso qué significa? Para que ustedes lo puedan analizar en detalle, tenemos los 629.402 nacimientos distribuidos por todos los departamentos del país, con el respectivo autorreconocimiento étnico que sucedió sobre esos 629.402 nacimientos, lo cual nos permite tener una perspectiva geográfica también del autorreconocimiento étnico. Miremos qué pasa con las características de la madre y el padre, que lo que nos permite es abordar estas preocupantes o delicadas cifras asociadas con nacimientos entre niñas entre 10 y 14 años o jóvenes entre 14 y 19 años. En primer lugar, cuando vamos a analizar en el muy corto plazo las estadísticas de nacimientos en menores de 14 años, es decir, en madres menores de 14 años, vemos cómo en el segundo trimestre del 2021 se registraron 242 nacimientos en el país asociados con niñas entre 10 y 14 años o menores de 14 años, mientras que en ese mismo periodo del año 2020 se registraban solamente 195 nacimientos, lo cual pues refleja un crecimiento importante y que debemos exaltar en la medida en que recuerden que esto es un delito del 24,1% de nacimientos en el segundo trimestre de 2021 frente a 2020 en niñas menores de 14 años. En el caso del tercer trimestre observamos una profundización de ese crecimiento, en donde en el tercer trimestre del 2021 estamos observando un crecimiento del 31,5% de los nacimientos en madres menores de 14 años, es decir, 305 nacimientos en todo el país en el tercer trimestre del 2021, lo cual corresponde a un crecimiento del 31,5%. Este es como uno de los elementos más preocupantes que nosotros estamos viendo como consecuencias de la pandemia, en donde recordemos que diferentes entidades multilaterales como el Fondo de Población para las Naciones Unidas o ONU Mujeres han resaltado que uno de los efectos colaterales de las medidas de confinamiento muy estrictas del año 2020 fue haber forzado la composición del hogar en presencialidad, en donde muy seguramente se incrementó la probabilidad de que esas niñas menores de 14 años fueran sujetos de abuso sexual por parte de su ciclo o su núcleo familiar cercano
lo cual se confirma a partir de estas estadísticas para el segundo trimestre del 2020 y el tercer trimestre tanto de 2020 como del año 2021. Miremos qué pasa cuando hacemos el balance en el año corrido, un poco para ver ya no tanto segundo trimestre, tercer trimestre, sino qué pasa entre la comparación de 10 meses para 2020 y para 2021. Estamos viendo que en los 10 primeros meses de 2021 observamos 886 nacimientos en madres menores de 14 años, mientras que en el año 2020, en lo corrido de 10 meses, observamos 742 nacimientos en madres menores de 14 años, lo cual refleja pues, un preocupante incremento del 19,4% de nacimientos asociados con un delito como son los nacimientos que suceden en madres menores de 14 años. Aquí ustedes van a poder encontrar la clasificación de los nacimientos según la edad del padre, es decir, van a poder ver en 2021, en el año corrido, de estos 505.114 nacimientos, van a poder establecer lo más frecuente es observar padres en su participación entre 20 y 29 años, mientras que en 2021 también lo más frecuente es encontrar madres entre 20 y 29 años, que corresponden a más de la mitad, en este caso el 53,6% de todos los nacimientos sucedidos en lo ocurrido del 2021 en madres entre 20 y 29 años. Asimismo, y como parte de la contextualización del embarazo infantil y el embarazo adolescente, pues podemos entrar a cruzar los nacimientos, recuerden, en este caso para el año 2020, que corresponden a 629.402 nacimientos, pues de esos 629.402 nacimientos que sucedieron en 2020, aquellos en donde la madre fue menor a 14 años, como ustedes lo recuerdan en este caso para el año 2021, fueron 886 nacimientos de madres menores de 14 años. Podemos ver que de esos 886 nacimientos, pues 390 estuvieron asociados con padres de más de 20 años, lo cual ya empieza a tipificar la edad de ese abuso sexual que genera el nacimiento en niñas menores de 14 años, y 496 sucedieron en padres de rangos de edad entre 14 y 19 años. Es decir, siempre estamos viendo una edad superior a la de las niñas menores de 14 años en esos 886 nacimientos que se registraron en lo corrido del año 2021. Esto nos lleva a que podamos también oficializar en definitiva algunas estadísticas como la tasa general de fecundidad. Entonces, esa tasa general de fecundidad sucede por cada 1.000 mujeres, en donde el país vio, en ese caso, una tasa de fecundidad no estandarizada, 53,3 nacimientos por cada 1.000 mujeres en 2015 y solamente vio 47,2 nacimientos por cada 1.000 mujeres, lo cual implica en valor absoluto una reducción de 6,1 puntos porcentuales, que vale la pena destacar su tendencia creciente a lo largo de los últimos 5 años. Cuando vamos a entender esa tasa específica de fecundidad, esa tasa global de fecundidad o general de fecundidad, perdón, no estandarizada, y la llevamos para rangos de edad de la madre, es decir, nacimientos por mujeres entre 10 y 14 años, nacimientos por mujeres entre 15 y 19 años, pues lo que nosotros estamos viendo en ese caso es que vemos cómo la tasa
específica de fecundidad por mujeres entre 10 y 14 años, pues en este caso en el año 2020 corresponde a 2,2 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 10 y 14 años. Eso implica que hemos tenido una reducción histórica, pero tenemos un recrudecimiento en el año 2021, después de esta disminución hasta el año 2020, pues en el año 2021 estamos viendo una reversa o un cambio de tendencia hacia el deterioro en esas tasas específicas de fecundidad para mujeres entre 10 y 14 años. ¿Qué vemos cuando hacemos esa desagregación departamental de las tasas, en este caso específicas de fecundidad entre 10 y 14 años, según el Departamento de Residencia de la Madre, que recuerden pasa de 3,1 a 2,2? Pues las tasas de fecundidad más altas, es decir, en los departamentos en donde estamos viendo una mayor prevalencia de este delito de nacimientos en niñas menores de 14 años, son el departamento del Guaviare, Guainía, Arauca, Bichada, Caquetá y Chocó, en donde en algunos de ellos hay unas configuraciones étnicas asociadas con esos nacimientos. Sin embargo, por ejemplo, en un departamento como el departamento del Caquetá, no necesariamente vemos tan fuerte este elemento y por consiguiente alzar la voz alrededor de estas tasas específicas de fecundidad para madres o mujeres entre 10 y 14 años en el departamento de Caquetá y en el departamento del Chocó. Miren adicionalmente cómo vemos en el caso del además de estos departamentos, como por ejemplo Caquetá, en donde ven ustedes rápidamente 4,4 en 2020 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 10 y 14 años, pues vemos que otro tipo de departamentos como el departamento del Magdalena, el departamento de Córdoba, el departamento del Cesar, el departamento de Bolívar, enfrentan unas altas tasas específicas de fecundidad para mujeres entre 10 y 14 años que vale la pena analizar en detalle para poder avanzar rápidamente en este compromiso que tiene el país en el marco de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de eliminar o erradicar los nacimientos en niñas menores de 14 años. Aquí van a poder ver ustedes la distribución de las tasas específicas de fecundidad definitivas para mujeres entre 10 y 14 años y para mujeres entre 15 y 19 años. En donde históricamente pues vamos a poder ver algunas desagregaciones en donde desde 2015 pues siempre hemos visto una mayoría consolidada de nacimientos en madres que tienen educación básica, secundaria o media, es decir, que tienen hasta el título noveno o hasta el título de bachillerato. En segundo lugar, tenemos pues ya un avance en el sistema educativo en donde tenemos prácticamente un empate en los nacimientos o en la participación relativa de nacimientos en madres o que tienen educación preescolar o primaria o que tienen formación técnica y tecnológica, lo cual también pues, es un patrón muy importante para el análisis sociodemográfico de estos resultados. En el caso del padre, pues seguimos viendo los mismos niveles de dominancia, en donde, sin embargo, mientras que las madres comparten unos niveles de incidencia de nacimientos con madres, bien sea con educación preescolar o primaria o con formación técnica, tecnológica o normalistas. En el caso del padre, sí tenemos una dominancia de padres con educación preescolar y primaria, lo cual también le da un perfil educativo a estas incidencias de nacimientos tempranos, sobre todo en el país. Cuando queremos hacer también para encontrar ustedes una desagregación muy importante por regiones de este volumen de nacimientos según el nivel educativo, en este caso de la madre y su región de residencia, lo cual pues permite reconocer en que, como ustedes lo pueden ver en el recuadro, todas las regiones excepto la Caribe
y la región de la Orinoquía y la Amazonía han disminuido la proporción de nacimientos en madres sin ningún tipo de nivel educativo o con educación primaria a lo sumo. Eso significa que observamos un retroceso relativo de la región Caribe, Amazonía y Orinoquía en relación con el incremento del nivel educativo de las madres en relación con los nacimientos que están siendo registrados en esas estadísticas. También importante recordar dentro de las estadísticas definitivas de nacimientos y en lo que va ocurrido de los 10 meses del año 2021, que la mayoría de los nacimientos suceden en madres que no están casadas o que llevan 2 o más años viviendo con su pareja. Esto es un elemento supremamente importante porque, como ustedes lo pueden ver, el enfoque tradicional asociado con los nacimientos, pues cada vez más está perdiendo peso los nacimientos en madres casadas, que miren cómo en 2015 pesaban el 16,4% de todos los nacimientos y en 2021 apenas están pesando el 12% de todos los nacimientos, en donde vale la pena recordar que la mayoría consolidada desde 2019 de todos los nacimientos sucede en madres que no están casadas o que llevan 2 o más años viviendo con su pareja. En donde el promedio de hijos nacidos vivos, según Departamento de Residencia de la Madre, nos lleva a destacar nomás en el año 2020 al Departamento del Bichada y al Departamento del Baupés como aquellos departamentos en donde tenemos más de 2,5 nacidos vivos en promedio por mujer en el departamento de residencia, en este caso de Baupés y de Bichada. Sin embargo, recordar que como contexto, entre 1998, que es la línea gris punteada que ustedes ven acá, y el año 2016, el promedio de hijos por mujer en el país se redujo pasando de 2,25 a 1,87 hijos nacidos vivos por mujer en la estructura demográfica del país. En 2020 tenemos un ligero incremento porque llegamos a 1,93 con las caracterizaciones que nosotros estamos presentando en desagregación departamental a través de esta gráfica. Asimismo, ustedes pueden hacer un análisis de la evolución del número de hijos nacidos vivos previos de la madre, es decir, observamos una disminución del 9,6% de madres primerizas, al tiempo que vemos un incremento de los partos en madres que previamente tenían 1, 2 o 3 hijos, es decir, el lanzamiento a la primera decisión de fecundidad está disminuyendo en términos de incidencia, en este caso un 9,6% de menos de madres primerizas en la estructura demográfica que podemos observar entre 2016 y 2020, como ustedes lo pueden ver en este barra en gris, en rojo, en negativo. Ahora podemos ver qué pasa con las características de salud del recién nacido, un componente que ha sido muy importante en relación con las dificultades alimentarias que ha observado el país y que han sido señaladas a través de diferentes operaciones estadísticas. En relación con los nacimientos según el periodo de gestación, vemos pues una relativa estabilidad de la participación de los nacimientos en término, es decir, entre 37 y 42 semanas completas. Sin embargo, es importante resaltar que para el año 2021, la participación relativa de nacimientos pretérmino, es decir, con menos de 37 áreas completas, de 37 semanas completas, se está incrementando, en este caso, más de un punto porcentual, llegando a pesar, en este caso, el 10,8% de todos los nacimientos. Un elemento importante para tener en cuenta en este resultado. Cuando queremos ver qué pasa con los nacimientos pretérmino y con los nacimientos posttérmino, pues es importante recordar
que esas tasas de nacimientos están establecidas por cada 1.000 nacidos vivos, es decir, en 2021 vimos 107,9 nacimientos por cada 1.000 en condición pretérmino, es decir, con menos de 37 semanas de gestación, lo cual pues, es una tendencia que lleva a resaltar, por ejemplo, el incremento de nacimientos pretérmino que se da en 2021 en una ciudad como Bogotá, en donde, como ustedes pueden ver, después de observar una incidencia de 109,4 nacimientos pretérmino por cada 1.000 en el año 2020, se incrementa a 123,3 nacimientos pretérmino por cada 1.000 en el año 2020. Eso significa que tenemos en el año 2021 pues unos riesgos importantes para establecer, por ejemplo, en el departamento del Cesar, en el departamento de Caldas, en donde estamos viendo un incremento muy importante de la incidencia de nacimientos pretérmino en lo corrido del año 2021. Estos volúmenes de nacimientos pretérminos los podemos desagregar según los grupos de edad de la madre, en donde miren rápidamente que para el grupo de 10 a 14 años, en donde 2021 tuvo un crecimiento muy importante superior al 19% de nacimientos en madres entre 10 y 14 años, pues tenemos que la participación de nacimientos pretérmino pues está creciendo de forma significativa en lo corrido del año 2021. Esto rápidamente se traduce en una tendencia de disminución del porcentaje de nacidos vivos con peso normal. En este caso, recordemos que estamos hablando de un peso entre 2.500 y 3.999 gramos. Es lo que llamamos en peso normal, y miremos cómo, en este caso en particular, en 2021, en los 10 primeros meses del año, estamos viendo una corrección frente a este resultado que vale la pena entrar a evaluar. En el año 2020 tuvimos un mínimo de porcentaje o de razón, perdón, de nacimientos con buen peso al nacer, en donde solamente 869 nacimientos por cada 1.000 tuvieron un peso aceptable al nacer, algo que mejoró en lo que va corrido del año 2021 y algo que consolidaremos efectivamente cuando tengamos el año completo para el año 2021, que sucederá el próximo 25 de marzo de este año. Así como disminuye la participación en tendencia y a pesar de que tengamos un incremento entre 2020 y 2021, el de 2021 es inferior al año 2019, lo cual pareciese estar reflejando una disminución en las condiciones nutricionales de los nacimientos en el país, pues podemos ver qué pasa con la participación del bajo peso al nacer por cada 1.000 nacidos vivos, es decir, menos de 2.500 gramos. En este caso, a pesar de que tenemos una mejora de nacimientos con buen peso al nacer, tenemos que en el año 2021, en los 10 primeros meses del año 2021, estamos viendo un crecimiento muy importante de los nacimientos con bajo peso al nacer por cada 1.000 nacidos vivos, en donde casi 99 de cada 1.000 nacidos vivos en el año 2021 están registrando bajo peso al nacer cuando se hace referencia a un peso de menos de 2.500 gramos. Lo mismo podemos establecer con los nacimientos según macrosomía fetal, es decir, nacimientos de niños o niñas con peso superior a 4.000 gramos, entonces es natural que veamos una reducción significativa de la participación de la macrosomía fetal en los nacimientos de, valga la redundancia, nacidos vivos en el país. En donde estamos viendo las mayores incidencias de nacimientos de bajo peso al nacer por cada 1.000 habitantes en el año, sobre todo 2021, según el Departamento de Residencia de la Madre. Como ustedes lo pueden ver, Bogotá, Cundinamarca,
San Andrés y Providencia son las tres áreas que destacan con una mayor participación de nacimientos con bajo peso al nacer. En el caso específico de Bogotá, estamos viendo 149.1 nacimientos por cada 1000 con bajo peso al nacer. Eso significa que estamos viendo un crecimiento drástico en 2021 de la participación de bajo peso al nacer, que implica un retroceso frente a solamente 88,1 nacimientos por cada 1000 nacidos vivos con bajo peso al nacer en el año 2015. En este caso, Bogotá reporta la tasa más alta de todo el país y esta tasa ha venido creciendo al pasar, como ustedes lo pueden ver, para el caso de Bogotá, de 121,5 nacidos con bajo peso al nacer por cada 1000 a un 149,1%. En este caso, para San Andrés y Providencia, pues miren cómo también estamos encontrando un crecimiento muy importante en el año 2021, a pesar de que habíamos tenido una importante reducción entre 2015 y 2020. Eso significa que es altamente probable que el deterioro de las condiciones socioeconómicas del archipiélago como resultado de los eventos y el desastre natural asociado con el huracán, pues han afectado las condiciones de salubridad, en este caso de peso al nacer de los nacimientos en el archipiélago. Aquí van a poder ver ustedes un análisis interseccional y diferencial con enfoque étnico para ver, por ejemplo, cuál es la mayor prevalencia según enfoque étnico de bajo peso al nacer. En este caso en particular, miren cómo en el caso del autorreconocimiento indígena, estamos viendo que en 2021 crece la prevalencia de nacimientos con bajo peso al nacer. Lo mismo sucede con el autorreconocimiento raizal frente a una corrección muy importante en el año 2020 y ligeramente, aunque menos marcado, vemos un crecimiento de la prevalencia de bajo peso al nacer en el autorreconocimiento negro, con lo cual también podemos con estas estadísticas desagregar qué sucede en el año 2020 y en lo ocurrido el año 2021 con esas condiciones de vulnerabilidad de las personas nacidas en el país. En este caso también ustedes van a poder ver qué sucede con la utilización de los servicios de salud por parte de las madres y las consultas, en este caso, prenatales. Ven ustedes en el caso específico de el año 2020 y el año 2021, pues algunas modificaciones como esa reducción tan importante de la prevalencia entre 8 y 12 consultas prenatales, una modificación estructural que entra a estar compensada por unos crecimientos, sobre todo entre 4 y 7 y entre 1 y 3 consultas prenatales, lo cual también da fe de los efectos de la pandemia sobre estos controles prenatales para los nacimientos que suceden en el país. Y aquí pueden ver ustedes la desagregación territorial de estas prevalencias de controles prenatales, en donde vemos que en aquellas condiciones en donde la madre asistió a menos de 8 consultas prenatales, pues ya vemos que es una condición de vulnerabilidad y esto incrementó de forma significativa entre 2015 y 2020 y se confirma en 2021, donde miren cómo el 64.1% de los nacimientos en 2015 había tenido menos de 8 consultas prenatales y en 2020 y 2021 llegamos a ver más del 72% de los nacimientos con menos de 8 consultas prenatales. También pueden ver ustedes el análisis interseccional por grupos de edad y el enfoque diferencial con enfoque étnico. ¿Cuál es el tipo de nacimiento más frecuente que nosotros observamos en el país con la oficialización de los datos definitivos del año 2020 y lo que va corrido del año 2021? Pues sigue siendo el nacimiento
o el parto espontáneo, el de mayor prevalencia, continuamente entre el 52 y el 54%. Sin embargo, vemos que en lo corrido del año 2021, aunque son cifras preliminares, estamos viendo un incremento significativo de la incidencia del parto por cesárea que nos lleva a una distribución relativa similar a la que teníamos en el año 2015. Algo que van a poder ver ustedes en desagregación departamental, en donde los partos, en este caso por cesárea, son más frecuentes en San Andrés, en el departamento de Sucre y en el departamento de Córdoba, donde en todos ellos más del 70% de los nacimientos, según el lugar de residencia de la madre, sucede por cesárea. Nuevamente con una desagregación étnica de los nacidos por cesárea y al mismo tiempo, según el sitio del parto, en donde es natural que en el año 2020 hayamos visto un incremento, un cambio de tendencia en los nacimientos en domicilio. Entonces, en el año 2020, oficialmente y en definitiva, estamos viendo que el 2,5% de los nacimientos del año 2020, recuerden, de 629.402 nacimientos sucedieron en domicilio. En donde aquí tenemos el porcentaje de nacimientos en domicilio, que en este caso, como ustedes lo pueden ver, en el año 2020 corresponde al 2,5%, y en donde ese crecimiento de nacimientos en domicilio se acentuó en el departamento del Chocó, donde el 32% en el año 2020 de los nacimientos sucedió en domicilio. 2021, en lo corrido del año, en 10 meses, del 1,3% de nacimientos en domicilio, pues destaca el departamento del Baupés, el departamento del Pichada, y después tenemos a Guainía y al departamento del Guaviare, en donde aquí pues es de resaltar ese enfoque interseccional del sistema interinstitucional de estadísticas vitales, en donde estamos trabajando articuladamente con todas las agencias que forman parte del sistema para poder empoderar, llamemos así, la certificación de nacidos vivos por parteras que atienden estos partos normalmente en los domicilios. Algo que ustedes van a poder ver en términos de pertenencia étnica, en donde los nacimientos en domicilio son muchísimo más recurrentes en la población indígena y en la población gitana, no tanto en los demás grupos de autorreconocimiento étnico, donde miren cómo para el caso del autorreconocimiento indígena, pues tenemos un crecimiento muy importante, casi una duplicación del peso de los nacimientos en domicilio dentro del total de nacimientos con autorreconocimiento indígena del año 2015, donde teníamos solamente el 17,5% de los nacimientos indígenas en domicilio, a ver el 34,1% en el año 2020, tal vez como consecuencia de la pandemia. Donde podemos ver también cómo en el año 2020, con ese incremento de los nacimientos en domicilio, vemos un crecimiento importante de los nacimientos atendidos por parteras, que en este caso corresponde al 1,9% de todos los nacimientos. Entonces, ese 1,9% de todos los nacimientos atendidos por parteras, cuando los agregamos por departamento, vemos que es en el departamento del Cauca, donde vemos un crecimiento muy importante de los nacimientos atendidos por parteras, en este caso el 33,6% de los nacimientos en ese departamento fueron atendidos por parteras, en donde ahí tenemos una importante prevalencia del autorreconocimiento étnico indígena. Y con esto cerraríamos nuestro capítulo definitivo de nacimientos, en donde vale la pena resaltar que para lo corrido del año 2021 tenemos 505.114 nacimientos entre enero y octubre de 2021, de los cuales 48.075, es decir, el 9,5% corresponden con madres venezolanas residentes permanentemente en Colombia, lo cual implica un
crecimiento de la incidencia de este tipo de nacimientos que pasa de pesar del 9,1% en 2020 al 9,5% en 2021, en donde vemos un incremento del bajo peso al nacer, sobre todo en la ciudad de Bogotá, y asimismo, pues vemos como en el año 2020 la atención de nacimientos en domicilio tuvo un crecimiento significativo, sobre todo en el departamento del Cauca, como lo acabamos de observar. Y finalmente, insistir en la cifra altamente preocupante, que es la cifra del delito, que está detrás de estas estadísticas de nacimientos en madres menores de 14 años, en donde, como ustedes lo pueden ver, en el año 2021, en lo corrido de este año, pues estamos viendo 886 nacimientos en madres menores de 14 años frente a 742 en lo corrido del año 2020, lo cual implica un crecimiento del 19,4% de este delito, en donde tenemos una contextualización étnica en algunos departamentos. Como ustedes lo recuerdan, podemos ver rápidamente que los departamentos de Guaviare, Guainía, Arauca, Bichada, Caquetá y Chocó presentan unas importantes tasas específicas de fecundidad, pero los departamentos del Caribe no se quedan atrás en relación con esa incidencia de nacimientos en madres menores de 14 años. Con esto, pues podemos pasar al segundo capítulo de la presentación, que ya, si bien no son cifras definitivas, son la actualización de las cifras de mortalidad que habíamos presentado el 26 de septiembre del año pasado frente a todo el año 2020 y lo corrido del año 2021. Entonces, resaltamos algunos elementos. Pues vamos a hacer una desagregación entre funciones no fetales y fetales. Vamos a comparar el tercer trimestre del 2021 con el tercer trimestre del 2020, pero en realidad lo que agrega un valor muy importante es el comparativo del año acumulado 2020 con 2019, donde aquí ya tenemos unas cifras cerca a las definitivas por el momento en el cual estamos produciendo el boletín, pero sobre todo vamos a hacer o nos vamos a concentrar en las comparaciones año corrido entre 2020, 10 meses de 2020 con 10 meses de 2021. Entonces, para ser muy precisos, cuando hablamos de las cifras trimestrales, estamos comparando las defunciones sucedidas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año 2021, comparados con el mismo periodo de 2020. Simplemente las sucedidas en ese momento y reportadas en ese periodo. Cuando hablamos del año acumulado 2020, estamos hablando de los hechos vitales que sucedieron en el año calendario y que fueron reportados hasta el 31 de octubre de 2021, lo cual por la disminución y muy enorgullecedora del rezago del registro de las defunciones, pues estamos ya cerca de las cifras definitivas, lo cual se confirmará el próximo 25 de marzo. Y lo más valioso de este reporte es comparar los hechos vitales de lo corrido del año 2021 con lo corrido del año 2020. Precisiones metodológicas de las cuales ustedes ya se encuentran bastante familiarizados con ellas. La contabilización de muertes por COVID-19 sigue los estándares metodológicos a nivel estadístico de la Organización Mundial de la Salud, que nos hace codificar las defunciones por COVID-19 entre aquellas en las que el virus se encuentra identificado o confirmadas, o aquellas en las que el virus no está identificado, que llamamos muertes sospechosas, bien sea porque hubo un diagnóstico clínico o epidemiológico, hubo una situación de caso probable o de caso sospechoso, donde tenemos los comparativos trimestrales, en donde, importante resaltar, en el tercer trimestre del 2021, sucedieron y fueron reportadas 84.719 defunciones, lo cual implica una reducción frente a las 88.000
2.854 defunciones reportadas y sucedidas en el tercer trimestre del 2020, cuando estábamos, recuerden, en un momento mucho más crítico de la pandemia, en donde recuerden que en ese tercer trimestre, julio, agosto y septiembre, estábamos en un momento de corrección muy importante del exceso de mortalidad por COVID-19 después del tercer pico de la pandemia. Sin embargo, en el tercer trimestre de 2020 estábamos tal vez en una fase ascendente o una meseta relativamente amplia de mortalidad por COVID-19. ¿Eso qué significa? Significa que hemos empezado a ver señales de corrección estructural de la sobremortalidad por COVID-19 que ustedes recuerdan, como lo planteamos a lo largo de todo el año 2021, es una sobremortalidad masculina y sobre todo de hombres de más de 60 años. Por eso, la composición por sexo de las muertes en el tercer trimestre del 2020 se ajusta a una composición mucho más normal, donde vemos un 56.1% de esas muertes asociadas con hombres, una reducción en este caso de 2.2 puntos porcentuales, mientras que para el caso de las mujeres tenemos un crecimiento de 1.9 puntos porcentuales, lo cual está demostrando que en el tercer trimestre de 2021 tuvimos una menor visibilidad o un menor impacto de la sobremortalidad por COVID-19 sobre la estructura de mortalidad de este tercer trimestre. Algo que ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando se concentran en los grupos de edad entre 60 y 85 años. Siempre van a ver una reducción del peso relativo de las muertes asociadas en ese grupo de edad, en la medida en que en el tercer trimestre del 2021, pues veíamos una menor causalidad de muertes por COVID-19 en comparación con aquello que observábamos en el mismo tercer trimestre del año 2020. Recuérdenlo. Miremos las causas naturales. La mortalidad por COVID-19 por causas naturales siempre está registrada todavía en esta clasificación temporal del resto de enfermedades infecciosas y parasitarias. La Organización Mundial de la Salud no ha definido un código explícito para esta mortalidad, por eso están dentro de esa bolsa en donde están prácticamente esa bolsa son todas las muertes por COVID-19. Mire cómo en el tercer trimestre de 2020 veíamos 19.258 defunciones en hombres, y casi todas ellas asociadas a la enfermedad COVID-19, mientras que en el tercer trimestre del 2021 veíamos 10.877. Es decir, pasaron de pesar un 41.9% a un 26,6%. Algo para resaltar, el crecimiento de enfermedades colaterales a la pandemia por la no continuidad de los procesos de atención o por no desarrollar los exámenes requeridos para su identificación, como son las enfermedades isquémicas del corazón. Pasamos de un peso del 14,5% de muertes de enfermedades isquémicas del corazón al 16,6% y en valor pasamos de 6.685 a 6.759 muertes por enfermedades isquémicas del corazón en hombres en el tercer trimestre del año 2021. ¿Qué pasa con las mujeres? Con las mujeres, nuevamente, tenemos una corrección de la sobremortalidad por COVID-19. Habíamos visto 11.044 defunciones en mujeres asociadas con la enfermedad COVID-19. Pasamos a ver 7.511, en donde tenemos una corrección muy importante, pero algo que vale la pena resaltar es que el volumen de defunciones en mujeres en el tercer trimestre del 2021 por causas naturales no corrige tan rápido como en el caso de los hombres. Miren, en el caso de los hombres pasamos de casi 46.000 defunciones en el tercer trimestre del 2021, perdón. Pasamos de 46.000 defunciones en el tercer trimestre del 2021 a 40.696, mientras que en el caso de las mujeres pasamos de
35.916 a 35.826. Corregimos casi 3.500 defunciones por COVID-19, pero empiezan otras defunciones a observar un crecimiento muy importante. Miremos algunas de ellas en el caso de las mujeres. En el caso de las enfermedades cerebrovasculares, teníamos 1.885 en el tercer trimestre del 2020 y pasamos a ver 2.136. También estamos viendo de forma particular que para el otro grupo de enfermedades, en este caso, enfermedades isquémicas del corazón, pues estamos viendo que de 5.321 defunciones que teníamos en el tercer trimestre de 2020, pasamos a ver 5.721 defunciones en el tercer trimestre de 2021. Eso significa que si bien corregimos casi 3.500 defunciones por COVID-19 en resto de enfermedades infecciosas y parasitarias, tuvimos un crecimiento importante en otras causas de muerte en el caso de las mujeres, algo que es importante entrar a resaltar a partir de esas estadísticas cuyos anexos se encuentran divulgados a partir de ese momento. Miremos qué pasa con las muertes por causa externa en el tercer trimestre del 2021, 6.861 frente a 5.829. Miren cómo los confinamientos habían generado un déficit, es decir, las medidas restrictivas de la pandemia generaron un déficit de mortalidad externa en hombres, en donde lo vemos rápidamente con el crecimiento del número de muertes por homicidios en el tercer trimestre del 2021, 3.302 frente a 2.933, pero algo preocupante es el caso de accidentes de transporte terrestre, 1.537 defunciones en hombres por accidentes de transporte terrestre en el tercer trimestre del 2021, mientras que solamente teníamos 1.129 defunciones en hombres por accidentes de transporte terrestres. También vemos un crecimiento en el tercer trimestre del 2021 de las muertes por suicidio directo, es decir, lesiones autoinfligidas 500 y pasamos a 560, pues lo cual es un elemento supremamente importante para resaltar como esas consolidaciones o esas evidencias de los efectos de salud mental o los coletazos en términos de salud mental que ha dejado la pandemia. En el caso de las mujeres, también tenemos un incremento de la mortalidad externa, teníamos 1.110 defunciones en el tercer trimestre del 2020, pasamos a ver 1.321 en el tercer trimestre del 2021, crecen los accidentes de 250 a 341 y en este caso, perdón, estoy haciendo la comparación mal. En ese análisis, lo que debemos resaltar es, en el caso de agresiones, pasamos de 250 a 268, pero miren cómo en el caso de accidentes de tránsito o accidentes asociados con el transporte terrestre, en el listado que ustedes pueden observar, teníamos 194 defunciones en mujeres por accidentes de transporte terrestre y subimos a 341, es decir, la mayor movilidad y la reactivación de la presencialidad ha vuelto a evidenciar esa sobremortalidad que tenemos en hombres y en mujeres en accidentes de transporte terrestre y sobre todo en hombres en términos de agresiones u homicidios. En términos de defunciones fetales, estamos viendo que pasamos de 7.466 a 7.504 defunciones fetales con unas caracterizaciones muy similares en relación con los grupos de edad de la madre. Tenemos una composición que en los grupos de edad de la madre es muy similar entre el acaecimiento de esas defunciones fetales en términos
de la edad gestacional tenemos una composición muy similar, todas concentradas en defunciones fetales con edad gestacional inferior a 22 semanas, en este caso 5.062. En el acumulado del año 2020, que ya está muy cerca al definitivo, pues podemos resaltar algunos elementos. En este caso, estamos viendo todas las causas sucedidas en muertes por todas las causas en 2020 en hombres y muertes por todas las causas sucedidas en mujeres en 2019. 36.249 defunciones, casi todas ellas asociadas con COVID-19 en hombres en 2020, frente a pues, ninguna en el año 2019. Enfermedades isquémicas del corazón. Miren los efectos colaterales de la pandemia. Después de ver 21.463 y ser la primera causa de muerte en hombres, vimos 25.379. Las agresiones, las muertes por agresiones o homicidios en hombres reducen su causa ligeramente, pero no de forma significativa, en menos de 550 defunciones en hombres por agresiones o homicidios, pero cuando vamos a los accidentes de transporte terrestre sí vemos un ajuste importante, porque miren cómo estábamos acostumbrados a ver 5.855 y ahora estamos viendo, 4.901 según el resultado que estamos viendo acá. Es decir, los confinamientos nos expusieron menos a la mortalidad por accidentes en transporte terrestre. Algo similar sucede en las mujeres, en donde las mujeres, miren, como efecto colateral, las enfermedades isquémicas del corazón en 2019 acumularon 17.716 defunciones en mujeres y ahora estamos viendo 20.163, en donde nuevamente para las mujeres en el año 2020 la mortalidad por COVID se convirtió en la primera causa de muerte. Lo cual, en una actualización de este cuadro frente a lo que teníamos en septiembre, nos lleva a que en 2020 hayamos observado aproximadamente 300.611 defunciones, que a 4 dígitos, es decir, de una forma más precisa, nos lleva a que la primera causa de muerte fue COVID-19 con virus identificado, 50.739 defunciones, infarto agudo de miocardio, en este caso 41.328 defunciones, y en tercer lugar, enfermedad obstructiva crónica pulmonar, y en cuarto lugar tengamos como 4 causas de muertes, 2 asociadas con COVID-19 y las otras con enfermedades isquémicas del corazón y con enfermedad pulmonar obstructiva, en este caso crónica no especificada, con su respectiva desagregación en hombres y mujeres, con lo cual este 300.611 defunciones se acercan el año 2020 al definitivo que nosotros estamos presentando. Lo mismo van a encontrar ustedes para el caso de las defunciones fetales, en donde todo el año 2020 vemos una reducción, en este caso, de aproximadamente 3.600 defunciones fetales entre 2020 y 2019. En lo corrido del año 2021, ¿qué hemos visto? Importante recordar para ver las magnitudes. En el año 2020 tenemos 300.611 defunciones por todas las causas. $300.611 defunciones en el año 2020 en materia de defunciones no fetales, y en el año 2021, en los 10 primeros meses del año 2021, estamos observando 312.343 defunciones. Es decir, que los efectos de ese segundo pico y tercer pico de la pandemia, que estuvieron concentrados entre el 1
y segundo trimestre del año 2021 fueron determinantes en que no más en lo corrido de 10 meses del año 2021, pues ya hayamos superado en más de 11.000 defunciones el total de defunciones que estamos cerca a oficializar en el año 2020, lo cual pues confirma todos estos análisis de sobremortalidad que presentábamos en el boletín del 26 de septiembre y que actualizaremos el próximo 25 de marzo con todo detalle para analizar los excesos de mortalidad por COVID-19. Eso significa que estamos viendo, en este caso particular, un crecimiento muy importante de la mortalidad en términos por todas las causas, medida por todas las causas en 2021 frente a 2020, lo cual confirma o ratifica la sobremortalidad que generaron el segundo y tercer pico de la pandemia, sobre todo en el primero y segundo trimestre del año 2021. Entonces, en el caso de hombres, en los 10 primeros meses del año 2021, tenemos 177.327 defunciones, de las cuales 52.879 están asociadas casi en su totalidad con la enfermedad COVID-19 y tenemos 23.693 asociadas con enfermedades isquémicas del corazón. En el caso de las mujeres, ya no vemos 177.327 defunciones, sino 134.952, de las cuales 35.293 se encuentran asociadas casi que en su totalidad con la enfermedad COVID-19, que llegaron a concentrar en este caso el 26.2% de todas las causas. Cuando analizamos el volumen de las 10 primeras causas de defunción en los 10 primeros meses del año 2021, vemos que COVID-19 con virus identificado está llevando a 79.700 defunciones en 10 meses de 2021 contra, como ustedes lo recuerdan, 50.739 en el año 2020. Y en el caso de las enfermedades virus no identificado por COVID-19, tenemos 5.797 en 2020 contra 7.376. Algunos elementos importantes para resaltar cuando hacemos la comparación histórica entre 2020 y 2021. En 2020, nosotros veíamos en este consolidado, en este caso, 41.328 defunciones por infarto agudo de miocardio en el total del año 2020. En lo corrido del año 2021, en 10 meses, pues estamos viendo 39.560 defunciones, con lo cual vamos a seguir viendo que uno de los efectos colaterales del exceso de mortalidad por COVID-19 es el crecimiento mucho más acelerado de la mortalidad, en este caso por infarto agudo del miocardio. Y miren cómo dentro de la codificación a 4 dígitos, en 2021, la enfermedad COVID-19, virus no identificado, pasa a ocupar el tercer lugar, desbancando a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en este caso pasa al cuarto lugar, mientras que en 2020 había ocupado el tercer lugar. Vemos en el año corrido 25.509 defunciones fetales y van a poder encontrar ustedes las ampliaciones temáticas actualizadas, todas ellas con corte al año 2020 en accidentes de tránsito, donde se demuestra la disminución de la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en el país y por departamentos y por grupos de edad. ¿Qué pasa con la defunción? La tasa de mortalidad por suicidio directo, llamémoslo así, es decir, causa identificable o intencional. Tenemos estos elementos, lo mismo por departamento. Y adicionalmente tenemos
el énfasis de las enfermedades isquémicas del corazón, en donde miren cómo el cambio de tendencia que generó la pandemia, tal vez por los excesos de preocupación, por la no atención y por la falta de diagnóstico que generó el cierre y prácticamente la dedicación definitiva de todo el sistema de salud a la atención de la pandemia, en donde estas actualizaciones temáticas para los usuarios que siempre las demandan, pues el único elemento que traen en esta publicación es, en este caso, pues su actualización de las cifras del año 2020, en donde aquí hemos leído todas las cifras de mortalidad del año 2020 hasta aquellas que fueron registradas el 31 de octubre del año 2021. Y con esto daríamos por terminado nuestra difusión del día de hoy y estamos dispuestos a atender preguntas de medios de comunicación y otros participantes que nos acompañan. Víctor, pregunta Marcela Peña, Blue Radio. ¿Está relacionado el incremento en los nacimientos de recién nacidos de bajo peso con la crisis económica del 2020? Pues, uno de los argumentos en salud pública es que el deterioro de las condiciones económicas se traduce en bajo peso al nacer o una disminución del peso aceptable al nacer. Y por eso, Marcela, muchas gracias por la pregunta. Nosotros sí resaltamos cómo el contexto socioeconómico del país pues está sintetizándose en cierta forma con esta participación decreciente del peso normal, recordemos, entre 2.500 gramos y 3.999 gramos, donde a pesar de que hubo una corrección en lo ocurrido el año 2021, pues seguimos estando por debajo de 2019 y 2020 muestra una disminución muy importante en donde recordemos que en 2020 solo estamos viendo 869 nacimientos por cada 1.000 con peso normal al nacer. Y ya para insistir en el deterioro de las condiciones socioeconómicas, la participación de nacimientos con bajo peso al nacer, es decir, con menos de 2.500 gramos, que genera, como lo ha mostrado la literatura de salud pública, incluso la literatura económica, unos rezagos cognitivos muy importantes y unos efectos sobre el desarrollo, pues vemos que casi 99 de cada 1.000 nacimientos en el año 2021, lo corrido de ese año de 10 meses, están sucediendo con bajo peso al nacer, con menos de 2.500 gramos, donde pues resalta en este caso la ciudad de Bogotá, en donde en Bogotá ya no vemos 99, sino 149, casi 150 por cada 1.000 nacimientos, es decir, casi el 15% de los nacimientos en Bogotá en el año 2021 está sucediendo con bajo peso al nacer. Bueno, Armando Rojas, Canal 1 y CMI pregunta, ¿aproximadamente cuántos muertos deja el COVID hasta octubre? Bueno, nosotros, Juan Armando, muchas gracias. Acá tenemos, menos mal no borré esas definiciones. Nuestras estadísticas en lo corrido del año nos muestran que cuando queremos analizar lo que está sucediendo con la codificación de muertes por todas las causas en lo corrido del año 2021, pues tenemos que 79.700 muertes confirmadas por COVID entre el 1 de enero y el 31 de octubre del 2021, que se suman para el ejercicio de Juan Armando a las 50.379 que teníamos confirmadas en el año 2020, es decir, tenemos 9, 3, 7 y 7, 14, 10 y tendríamos 6 y 7, 130.439 defunciones confirmadas por COVID-19 hasta el 31 de octubre del año 2021, sumando 2020 y sumando 2021, y con mortalidad asociada a la enfermedad COVID-19, pero con virus no identificado, tendríamos 5.797 más 7.376, 7 y 6, 13, 7 y 9, 16, 17, 8 y 3, 11 y 6 y 7,
13.173 defunciones por COVID-19 sospechoso. Eso significa que nuevamente sumamos estas dos y tendríamos 12, 4 y 7, 11, 6, 3, 6 y tendríamos 163.612 defunciones hasta el 31 de octubre de 2021 entre confirmadas y sospechosas según las codificaciones estadísticas del DANE que siguen los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Viviana Stephanie pregunta por redes, ¿a partir de cuándo podremos ver estos datos actualizados en el cubo del CISPRO del Ministerio de Salud? Ellos tienen información hasta abril de 2021 y dicen que la actualización de estos datos depende de la información que el DANE le suministra. ¿Verdad? Podemos. ¿A partir de cuánto podremos ver estos datos actualizados en el cubo del CISPRO del Ministerio de Salud? Ellos tienen información hasta abril de 2021 y dicen que la actualización de esos datos depende de la información que suministra el DANE. Bueno, es muy extraño porque nosotros en el boletín del 26 de septiembre del año 2021 hicimos corte hasta lo ocurrido del año 2021 hasta el 31 de julio y vimos los resultados del segundo trimestre en comparación de nacimientos y defunciones. Aquí estamos oficializando el año 2020 y estamos viendo lo ocurrido de los 10 primeros meses del año 2021. Entonces no entendemos cuál es el comentario que hace el Ministerio de Salud sobre la dependencia de estadísticas del DANE cuando ya en la publicación del 26 de septiembre teníamos datos con corte al 31 de julio del año 2021. Director, por ahora no hay más preguntas. Muchas gracias.